Este pasado jueves se celebró el último debate electoral entre los 5 principales partidos políticos. Vamos a analizar en este vídeo cuáles fueron las principales mentiras, equivocaciones, tergiversaciones, manipulaciones de contenido económico que todos los 5 partidos soltaron a lo largo del debate. Empecemos con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Bueno, yo creo que uno de los problemas más importantes que trajo la gestión de la crisis por parte del Partido Popular ha sido la desigualdad y ha sido también el empobrecimiento de muchos trabajadores y, en este caso, personas que tienen contratos temporales o que tienen contratos en fraude de ley. María Jesús Montero comienza dando 2 datos falsos. El primero, que las políticas del PP son las causantes de la desigualdad que se ha vivido en España durante la crisis económica. La segunda, más o menos relacionada con la anterior, que las políticas laborales del Partido Popular son las responsables de la alta temporalidad que se da en la economía española. Como digo, se trata de 2 datos absolutamente falsos. En primer lugar, la desigualdad es verdad que aumentó durante la crisis económica, pero aumentó especialmente durante el gobierno de Zapatero. El índice más generalmente utilizado para medir la desigualdad es el índice Gini. Cuanto más cerca está de 0, mayor es la igualdad, cuanto más cerca está de 100, mayor es la desigualdad. Pues bien, en el año 2007, justo antes de empezar la crisis económica, España tenía un índice Gini de 31,9. En el año 2011, nada más marcharse Zapatero, España tenía un índice Gini de 34, es decir, habíamos pasado de 31,9 a 34, incremento de la desigualdad. Bajo el gobierno de Mariano Rajoy es verdad que la desigualdad siguió subiendo, pero subió menos que en la etapa anterior. El dato máximo de desigualdad lo alcanzamos en 34,7. Pero a partir del año 2014, que es cuando se da este dato máximo, a partir de ahí empezamos a descender y de hecho en 2018 cerramos en el 33,2 de índice Gini, es decir, más bajo del dato en que lo dejó Zapatero. Por tanto, primera mentira, la desigualdad es verdad que aumentó durante algunos años bajo el gobierno de Rajoy, pero luego volvió a bajar y en todo caso aumentó muchísimo más durante los años de gobierno socialista de Zapatero. Y segundo dato, y bastante ligado con lo anterior, dice María Jesús Montero que la temporalidad, incluso el paro, se debe a la política laboral del Partido Popular. Esto es totalmente falso. La tasa de temporalidad actualmente, que sigue estando muy alta, es de aproximadamente el 25% de la población asalariada. Durante los años de gobierno de Zapatero, año 2005-2006, la tasa de temporalidad llegó al 35%, que es una tasa que, por cierto, históricamente ha tenido la economía española. No es que Zapatero lo hiciera especialmente mal, es la tasa que históricamente ha tenido España. Por tanto, la tasa actual, siendo alta, es más baja de lo habitual. Y en todo caso, no olvidemos que la reforma laboral se estima que evitó la destrucción de 900.000 empleos, lo cual es totalmente crucial para luchar contra la desigualdad. ¿Por qué? Porque el 80% del incremento de la desigualdad en España durante la crisis se debe a la destrucción de empleo. No se debe a que bajaran los sueldos de los más pobres y a que subieran las rentas de los más altos. No, el 80% se debe a la destrucción de empleo. Por tanto, las políticas de Zapatero que contribuyeron al frenar la liberalización, la flexibilización del mercado laboral, fueron políticas que contribuyeron a aumentar la desigualdad, como de hecho la aumentaron durante su etapa de gobierno. Entonces, yo creo que ahí hace falta tomar en serio medidas que pasan por la subida del salario mínimo a 1.200 euros, ese es el estándar de Europa, por las 34 horas semanales, una jornada laboral más reducida que permita la conciliación, obviamente sin reducir los salarios. Atención al brutal coste de la contratación que está planteando Irene Montero en apenas unos segundos. Por un lado, está proponiendo subir el salario mínimo en España de los actuales 900 euros en 14 pagas, es decir, 1.050 euros en 12 pagas, a 1.200 euros anuales en 14 pagas, es decir, 1.400 euros al mes. Y por otro lado, también está planteando rebajar la cantidad de horas semanales trabajadas desde 40 a 34, eso sí, sin rebaja de sueldo. Por tanto, si dividimos el coste salarial mínimo sin tener en cuenta las cotizaciones sociales a cargo del empresario entre el número de horas trabajadas en España, unas 1.700 actualmente, llegaremos a la conclusión de que el coste mínimo por hora trabajada en España es de 7,4 euros. Pues bien, Irene Montero plantea elevar
el salario mínimo y plantea reducir el número de horas trabajadas de manera que el coste mínimo por hora trabajada superaría los 11 euros la hora. Es decir, estamos hablando de un incremento del coste salarial por hora mínimo en España de más del 50%. Y esto, además, en un contexto de desaceleración económica, y esto, además, sin que quepa argumentar en gran medida que, bueno, los empresarios lo podrán pagar porque, como le gusta decir a Podemos, el consumo aumentará. En el mejor de los casos, el consumo aumentaría por el lado del incremento del salario mínimo, pero por el lado de la reducción del número de horas trabajadas, ahí no hay ningún incremento de renta que se pueda luego gastar para incrementar los ingresos de los empresarios. Eso es pura reducción del número de horas trabajadas, por tanto, pura reducción del número de bienes o servicios que pueden producir los empresarios y sin un paralelo incremento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Por tanto, aumento de costes sin aumento de poder adquisitivo. Ni siquiera, por tanto, en la película que se suelen montar los defensores de la subida del salario mínimo de la gente podrá consumir más, esta reducción del número de horas trabajadas que incrementa el coste mínimo por hora de contratación se traducirá, según sus propios términos, en una subida de los ingresos empresariales. ¿Cómo van las empresas a costear, especialmente las pymes, que son las que soportan el grueso del salario mínimo en España? Las grandes empresas pagan bastante más que el salario mínimo y apenas concentran trabajadores que estén cobrando este importe. Pero las pymes sí, las pymes concentran el grueso del salario mínimo en España. ¿Cómo van a pagar las pymes una subida en pocos años del 50% de su coste salarial mínimo? Además, en un contexto de frenazo y desaceleración económica. Parece una receta pensada para multiplicar el número de parados en este país. Y me llama la atención lo que decías, Ana, porque la tasa más alta que ha tenido este país en democracia ha sido con un gobierno del señor Rajoy. Sí, no. Eso está ahí, no. Lo puedes ver perfectamente, si quieres luego te digo en qué año y te doy el dato. Ahora. Y la tasa más baja, ahora te lo doy. Y la tasa más baja de paro que ha habido en este país en democracia ha sido justamente con un gobierno del Partido Socialista. ¿Cuántos empleos se crean? Mira, te digo, en el primer trimestre del año 2013 el paro en España llegó al 26,9%. Si y se alcanzó con un gobierno de Mariano Rajoy. La menor tasa de paro se logró con un gobierno socialista en el año 2007. Hombre, la demagogia creo que es muy evidente, pero por si acaso. En el último trimestre del año 2007, antes de que empezara la crisis, la tasa de paro en España era del 8,5%. En el último trimestre del año 2011, justo antes de que se fuera Zapatero, nada más irse, la tasa de paro superaba el 22%. Es decir, hubo un aumento del paro de 14 puntos sobre la población activa. La señora Montero aquí le está reprochando a la señora Pastor que con el gobierno del Partido Popular se llegó a la tasa de paro más alta de la historia de España, lo cual es cierto, pero se pasó del 22% al 26%, es decir, 4 puntos dentro de una dinámica de desaceleración y de crisis que los socialistas previamente no habían sido capaces de detener. No es que Rajoy hiciera mucho para detenerlo, para evitarlo, pero desde luego acusarle de que la tasa de paro máxima del 26% se debe a Rajoy y que Zapatero, pues básicamente se puede lavar las manos porque bajo su mandato se logró la tasa de paro mínima de la historia de España, es demagogia. Es demagogia porque, insisto, 14 puntos de incremento del paro bajo el gobierno de Zapatero frente a 4 puntos de incremento durante los primeros años del gobierno de Rajoy. Y segundo, porque la tasa de paro mínima de la historia de España se alcanzó con Zapatero, sí, pero merced a una mega burbuja inmobiliaria que terminó estallando y generando todos los problemas subsiguientes. Por tanto, si te atribuyes la tasa de paro del 7%, la más baja de la historia de España, atribúyete también la responsabilidad de la crisis subsiguiente que llevó a la tasa de paro más alta de la historia de España. Estamos en un momento en que, y Vox, lo que queremos es defender aquello que los españoles valoramos mucho, que es el estado de bienestar. Queremos defender que haya recursos para la sanidad pública, para la educación pública y para nuestras pensiones. Y para eso tendremos, si queremos bajar los impuestos, hacer una serie de recortes en el gasto político ineficaz, en el despilfarro de las autonomías, en aquello que gastan nuestros políticos y que no revierte en un bienestar de los españoles. Y entonces nosotros
detraemos del gasto político, del gasto de los parlamentos, del gasto de los silloncitos, del gasto de las consejerías, de las direcciones generales, etcétera, y aquí lo dedicamos a dotar la educación, a dotar la sanidad y a dotar las pensiones. ¿Que hay margen para racionalizar el gasto público en España aumentando la eficiencia de los servicios públicos y no teniendo, por tanto, que sufrir los ciudadanos una merma en la calidad de los servicios? Seguro. Ahora, demagogia diciendo que recortando en silloncitos o en direcciones generales vamos a conseguir rebajar los impuestos en 20.000, 30.000, 40.000 millones y no afectar en absoluto a la prestación de servicios de sanidad, educación y ya no digamos pensiones, cuando las pensiones son un agujero negro gigantesco que si no son recortadas van a absorber y van a fagocitar la mayor parte de los recursos económicos de este país, es puro populismo numérico. Creo que lo que hace falta es el modelo contrario al que está proponiendo Vox, que en definitiva es el máximo exponente de ese modelo económico que es la ley de la selva, que es privatizar hasta el palo de la bandera. Y nos dicen, no, es que tiene que haber un sistema de pensiones que es mixto. No. Al final lo que ustedes están proponiendo es el que tenga dinero tendrá pensión y el que no tenga dinero, que será la mayoría de la sociedad, no tendrá pensión y no tendrá una vida digna. Dos trampas bastante importantes de esta intervención de Irene Montero. Lo primero es que está diciendo que Vox plantea la transición hacia un sistema donde el que no puede ahorrar no tendrá pensión y solo aquel que puede ahorrar y que puede ahorrar mucho tendrá una pensión digna. Veamos, vivimos en un sistema público de carácter contributivo. Un sistema público de carácter contributivo significa que tu pensión depende de lo que hayas cotizado a lo largo de tu vida laboral. Y lo que cotices a lo largo de tu vida laboral depende de tu salario. Por tanto, las personas que tengan un salario bajo y que coticen poco tendrán una pensión muy escasa cuando se jubilen. Las personas que coticen y que hayan cotizado más porque tengan un salario más elevado tendrán ya una pensión más alta en el futuro. Este es el sistema que tenemos en España, que hemos tenido en los últimos 40 años y por el que Podemos no ha protestado. Es el sistema que Podemos defiende, que Podemos propugna, que Podemos quiere reforzar. Es un sistema, insisto, contributivo. Tanto cotizas, tanto pagas. Y por tanto, quien no pueda cotizar porque o no tenga empleo o tenga un empleo mal remunerado, recibirá una pensión escasa, una pensión baja en el futuro. Por tanto, el sistema mixto tampoco cambia demasiado este panorama. En el sistema mixto, las personas cotizan menos, es decir, el dinero que hoy les quita el Estado se lo quedan ellos y ese dinero lo destinan a un fondo de ahorro personal donde se va capitalizando la pensión y donde, por tanto, la pensión está menos expuesta a las fluctuaciones demográficas que van a terminar arramblando con el sistema piramidal español que ahora mismo tenemos y que Podemos defiende, porque Podemos lo defiende a corto plazo para arañar los votos de los pensionistas sin plantearse la viabilidad a largo plazo del mismo. La segunda trampa de Irene Montero es suponer que la mayoría de la población no tendría capacidad para ahorrar dentro del sistema mixto que plantea Vox. Como digo, en el sistema que plantea Vox, que es un sistema mixto público-privado, las cotizaciones sociales que ya están pagando hoy los trabajadores y que por tanto la inmensa mayoría de trabajadores, todos aquellos que tienen un empleo, ya están pagando, no es que haya que pagar las cotizaciones más un ahorro adicional que a lo mejor algunos no tienen capacidad de efectuar, sino con base a las cotizaciones que ya se les están quitando y que por tanto, como ya se les quitan, como ya las están entregando, sí tienen capacidad de ser generadas, con cargo a esas cotizaciones se fomenta el ahorro personal para complementar una pensión pública básica con una pensión de ahorro basada en el ahorro privado y sostenible debido a que no depende de la evolución demográfica de España. El modelo es difícil de implementar y esa sería la crítica legítima que se le puede hacer a Vox. Cómo efectuar la transición desde el actual modelo al modelo que tú planteas. Lo que no tiene ningún sentido es demonizar el modelo que plantea Vox porque ojalá tuviéramos este modelo y ojalá no nos enfrentáramos al reto de efectuar la transición a ese modelo mixto o incluso de capitalización pura que es muchísimo más sostenible y muchísimo más conveniente para el crecimiento económico que el modelo de reparto arbitrario vía política que plantea Podemos, que es básicamente el modelo del pesebre y de la redistribución forzosa intergeneracional que se viene abajo una vez la demografía no acompaña.
Yo creo que hay que ir a lo contrario. Vamos a bajar la edad de jubilación a 65 años, bajémosla a 61 en aquellos trabajos como los de las Kellys, que tienen pues una especial carga y que se pueden jubilar, sobre todo si tienen 35 años cotizados. Vamos a dejar de subvencionar los planes de pensiones privados, vamos a actualizarlas al IPC. Hay 5 millones, de más de 9 millones de pensiones, 5 millones por debajo del umbral de la pobreza. Subámoslas a mínimo 600 euros, es decir, demos garantías, regulemos. Nuevamente me pierdo con la demagogia de los políticos. Por un lado, Irene Montero está planteando derogar las últimas dos reformas de las pensiones sin explicar cómo piensa financiar el agujero que se generará derogándolas. El agujero, insisto, en términos medios será de unos 5,2 puntos de PIB al año, casi 60.000 millones de euros más adicionales al déficit de cerca de 20.000 millones que ya existe. Por tanto, ¿cómo piensa financiar la señora Irene Montero un agujero que, en el más optimista de los casos, rondará los 80.000 millones de euros al año? 80.000 millones es más de lo que se recauda cada año por IRPF a día de hoy. Por tanto, ¿cómo financia ese agujero? Mientras no diga eso, prometer derogar las dos últimas reformas de las pensiones, es decir, bajar la edad de jubilación a los 65 años o incluso a los 61, revalorizar las pensiones al IPC, etcétera, es pura demagogia anumérica. De nuevo, no echar las cuentas, no conocer los números y ponerse a prometer cosas que son inviables, infinanciables desde un punto de vista económico. Y segundo, se repite mucho la cifra de que 5 millones de pensiones no llegan al mínimo y al umbral de la pobreza. Esto es un dato parcialmente falso. Es verdad que la pensión contributiva que han devengado 5 millones de pensionistas no llega a alrededor de los 8.000 euros anuales, que es el umbral de la pobreza. Ahora bien, que no nos engañen los políticos prometiendo que van a solventar este problema gravísimo. Este problema ya está solventado o ya existen medidas para corregirlo. Se llaman las pensiones de complementos a mínimos. Es decir, el gobierno, pero no de ahora, sino desde hace años, todos los años destina una partida de los presupuestos generales del Estado para que todas las pensiones contributivas, como mínimo, alcancen la línea del umbral de la pobreza. Por tanto, cuando dice Irene Montero que hay que subir las pensiones para que, como mínimo, todas lleguen a 600 euros, es que hoy, como mínimo, gracias al complemento que destina el gobierno a través de los presupuestos a las pensiones más bajas, todas ya llegan a esa cuantía. Todas las contributivas, insisto, las no contributivas no, pero estamos hablando de las pensiones contributivas, que son los 5 millones de los que habla la señora Montero. Los perceptores de pensiones no contributivas no llegan a 500.000 al año. Por tanto, se está planteando que se solucione un problema que no existe y, por tanto, o Irene Montero no sabe que no existe, y fatal por un partido político que hace una propuesta sin saber que esa propuesta no tiene ningún punto de llegada, o fatal, de nuevo, por Irene Montero por mentir a los españoles con respecto a cuál es la situación actual del sistema de pensiones español. Claro que las pensiones se pueden mantener, y con ello termino. Claro que hay que transmitir un mensaje de absoluta tranquilidad a las pensionistas de este país. En los 2 últimos años hemos subido un 3% las pensiones, hemos revalorizado no solo el año 19, sino el año 18 y el año 17, y hemos subido las pensiones de viudedad. Aquí básicamente se está planteando engañar a los españoles. Dice Montero, mandemos un mensaje de tranquilidad a los españoles y reafirmémosles que el sistema de seguridad social es perfectamente sostenible porque nosotros hemos subido las pensiones en los últimos 2 años al IPC o por encima del IPC. Vamos a ver, esto es hacer trampas al solitario. El sistema público de pensiones español tiene problemas graves hoy en día, un déficit cercano a 20.000 millones de euros. De hecho, cuando dicen que han subido las pensiones, claro, las han subido con cargo a deuda, pero esto no es sostenible en el tiempo. Pero sobre todo el sistema de pensiones tiene problemas a medio o largo plazo, durante las próximas décadas. Negar esos problemas es negar la realidad, es mandarles a los españoles un mensaje que les induzca a error. No reaccionéis, no ahorréis, no preparéis el tijeretazo futuro. Confiad en los políticos, confiad en las pensiones de los políticos, en las pensiones públicas, cuando en realidad los propios políticos saben que no van a poder pagar las pensiones que hoy están prometiendo. Y por tanto, aquellos ingenuos que les hagan caso, que hagan caso de estos mensajes tranquilizadores, que solo son mensajes embaucadores, se van a encontrar en el futuro con un tijeretazo, con un sablazo, con un rejonazo que no habían previsto. Habían previsto unas pensiones que son las que les han prometido hoy los políticos, y esas pensiones no van a existir y ya no van a tener tiempo, capacidad de reacción por el hecho de haber seguido las propuestas, las indicaciones de esta ministra, que solo se puede calificar, al menos en este caso, de profundamente mentirosa. Señora Montero, los datos son, a mí me gustan las cuentas que no los cuentos.
Y por lo tanto lo que le digo es, claro, usted me dice, claro, cuando llegamos al gobierno, le recuerdo, solo mujeres, más de 8 millones de mujeres en paro. Pero vamos a ver, ¿quién le ha pasado los cuentos que no cuentas a esta mujer? El número de parados en el último trimestre del año 2011, que fue cuando Rajoy llegó al poder, apenas superaba los 5 millones de personas. ¿Cómo dice que solo en mujeres había más de 8 millones de paradas? El número de paradas, de mujeres paradas, era de 2,4 millones, no de 8. Se ha equivocado por una magnitud de casi 4. Yo creo que de cumplir la Constitución. Nuestra Constitución dice que España tiene que tener un sistema fiscal progresivo, pero ahora nos estamos encontrando con una realidad y es que los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, los pequeños agricultores, los autónomos, soportan la mayoría de las contribuciones en impuestos y, sin embargo, las grandes empresas, especialmente las constructoras, la gran banca, aunque tienen un tipo nominal, después el tipo efectivo que pagan, es decir, lo que terminan pagando realmente, muchas veces no supera ni el 5%. Si siguen repitiendo deshonestamente mentiras, habrá que seguir repitiendo honestamente verdades. Esta cifra ya he explicado en numerosísimas ocasiones por qué es falsa, pero siempre vuelve a salir a colación porque es una cifra muy conveniente para manipular al auditorio. Básicamente se está diciendo, las grandes empresas no pagan impuestos. Si consiguiéramos que pagaran impuestos, todas nuestras promesas, que son absolutamente infinanciables, pero bueno, todas nuestras promesas parecerían financiables gracias a esos miles de millones que hoy las grandes empresas están dejando de pagar. La cifra de que las grandes empresas pagan un tipo efectivo del 5, del 6, del 7 o de menos del 5 es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque se están comparando impuestos sobre sociedades pagados en España con beneficios no consolidados mundiales. O comparamos impuestos pagados en España con beneficios consolidados en España, o comparamos impuestos pagados en todo el mundo con beneficios consolidados en todo el mundo. Si hacemos lo último, nos encontraremos con que el impuesto efectivo pagado por sociedades por las grandes empresas del IBEX 35, bancos, constructoras, no constructoras sino bancos, no es del 5 o del 4%, es de entre el 20 y el 30% según el año. Si estas cuentas de hecho fueran falsas, lo que tendría que hacer Irene Montero es ir a los tribunales y denunciar a la empresa y a la empresa que ha auditado las cuentas por fraude contable, porque estarían mintiendo a los accionistas. Si no lo hacen es que estas cuentas son auténticas o que al menos no tienen ellos ninguna información para dudar de que lo sean y por tanto de que se están inventando la cifra de que las grandes empresas pagan un 5%. Y en todo caso, la diferencia de recaudación por el impuesto sobre sociedades entre España y Europa es de 5 décimas, es decir, de 5.000 o 6.000 millones de euros. Eso es como mucho lo que recaudaríamos emulando la fiscalidad sobre empresas de otros países europeos. Y 5.000 o 6.000 millones de euros no dan absolutamente para nada. Solo la propuesta de reforma de pensiones que ha planteado Irene Montero son 60.000 millones de euros. Por favor, que dejen de engañar ya dando cifras que son absolutamente falsas y que solo buscan desesperadamente conseguir el voto de aquellos incautos que escuchan estas cifras, no contrastan la información, se la creen y por tanto terminan votando a los que les están engañando. Y se basa en que haya una fiscalidad que sea progresiva y que sea justa, a la vez que se baja el IVA para los alimentos, para productos de primera necesidad, para productos de higiene femenina, es decir, los impuestos indirectos, que da igual cuánto dinero tengas porque lo pagas igual, eso los tenemos que bajar, a la vez que facilitamos, por ejemplo, un precio mínimo para los agricultores de nuestro país, para que no vean cómo les hacen competencia desleal las grandes multinacionales en aquellos productos que producen. Este corte es fantástico porque en apenas unos segundos Irene Montero cae en una contradicción absolutamente flagrante. Por un lado se nos está diciendo el sistema fiscal tiene que ser justo y hay que bajar el IVA porque el IVA encarece los productos de primera necesidad y esos productos los compran sobre todo las clases populares que no tienen suficiente con sus salarios para hacer frente a estos impuestos abusivos. Y por otro lado está diciendo hay que implantar un precio mínimo sobre los productos agrarios para que nuestros agricultores cobren al menos una cantidad de dinero y no les haga competencia desleal las multinacionales. Un precio mínimo significa que el precio de los productos no puede caer por debajo del importe que fija la ley. Es decir, que si ponemos el precio de los tomates a 3 euros el kilo, no se pueden abaratar, el precio mínimo a 3 euros el kilo no se puede abaratar en el mercado, no se pueden vender en el mercado tomates más baratos de 3 euros el kilo. Por tanto, lo que supone una política de precios mínimos es encarecer
los productos alimenticios. ¿Acaso los productos alimenticios no son productos de primera necesidad para la señora Irene Montero? ¿O es que la demagogia con respecto a los productos de primera necesidad solo vale con respecto al IVA, pero cuando se trata de ofrecer, de nuevo para comprar votos, precios garantizados a los agricultores, a ella nos olvidamos de la cesta de la compra de las clases populares? Ya no nos importa si las clases populares van a poder llegar a fin de mes haciendo una cesta de la compra que se habrá encarecido globalmente debido a que hemos fijado precios mínimos y hemos impedido que esos productos de primera necesidad se rebajen. Pues bien, esta es justo la definición de estar en misa y repicando, es decir, de estar comprando los votos de un colectivo de votantes prometiéndoles bajar el IVA y estar comprando el voto de otro colectivo de votantes, los agricultores, prometiéndoles precios mínimos cuando ambas políticas son del todo incompatibles, o al menos el objetivo que persiguen son del todo incompatibles. Fíjese un dato, España ingresa 7 puntos menos de PIB respecto a los ingresos que la media europea. Y, por tanto, tenemos que avanzar en una fiscalidad propia del siglo XXI. Se trata de proteger a las clases medias y trabajadoras. Aquí María Jesús Montero también está utilizando demagogia a raudales. Por un lado está diciendo, podríamos financiar nuestro estado del bienestar si redujéramos nuestra brecha fiscal con Europa, que es de 7 puntos del PIB. Y por otro está diciendo, hemos de avanzar hacia una fiscalidad más justa donde no todo lo paguen las clases medias, donde se pueda incluso rebajar los impuestos a las clases medias. Vamos a ver. Si en España se recauda menos que en Europa, es fundamentalmente porque las clases medias en España pagan menos impuestos en relación al PIB que en Europa. En concreto, si emulamos la fiscalidad del resto de Europa, que es lo que está planteando la señora Irene Montero, los impuestos a las clases medias, definidos como hogares unifamiliares que ingresan entre 10.000 y 30.000 euros al año, tendrían que subir, según el país europeo al que queramos copiar, entre 4.000 y 8.000 euros al año. Si queremos recaudar más como recauda Europa, que es lo que está planteando Montero en el primer segundo, hay que subir los impuestos a las clases medias. Y eso se da de bruces absolutamente con lo que plantea Montero en el segundo 2, que es no maltratemos más fiscalmente a las clases medias. O lo uno o lo otro, pero las dos cosas, de nuevo, es manipular, es tergiversar, es engañar a los ciudadanos para que te terminen votando prometiéndoles aquello que o no vas a cumplir o que vas a cumplir de manera distinta a cómo les estás vendiendo hoy a los ciudadanos. Mire, le voy a hablar de otro impuesto. Un impuesto que quizás sea el más sangrante que pagan todos los españoles, que es el impuesto por la corrupción, que es lo que nos cuesta a todos la corrupción de los viejos partidos. Mire, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia estima que se nos van por las cloacas de la corrupción 48.000 millones de euros. Eso, para que todo el mundo lo entienda, son 1.000 euros al año. Ciudadanos se nos suele vender como un partido no populista, no demagogo, pero aquí está cayendo de lleno y ya es la segunda vez, lo hizo Albert Rivera en el debate A5 entre los candidatos a la presidencia del gobierno, en el que Ciudadanos saca una cifra que está claramente manipulada, que es el impuesto de la corrupción del bipartidismo. Este impuesto, que está extraído de un informe de la CNMC, donde se cifra el coste no de la corrupción, sino de las ineficiencias en la licitación de contratos públicos en el año 2006, es decir, hace ahora 13 años, era en ese momento de 48.000 millones de euros. Eso no tiene que ver necesariamente con la corrupción, ni hoy las cifras tienen por qué ser las mismas que en el año 2006, ni ese dato, como ya explicamos en otro momento, está extraído de un análisis empírico de la economía española, sino que es un análisis a ojo de buen cubero. Aproximadamente se estima el 25% de los contratos públicos son sobrecostes debido a ineficiencias y, por tanto, si el número de contratos públicos o la cantidad invertida en contratos públicos es X, pues entonces el coste de la corrupción será el 25% de X. No es serio que hoy en día la señora Arrimadas utilice este dato, que ya ha utilizado en otras ocasiones Podemos para hacer la misma demagogia, lo utilice para decir que hoy la corrupción nos está costando 1.000 euros por español al año y que si ellos llegaran conseguirían limpiar absolutamente esto y mágicamente tendríamos 1.000 euros más en el bolsillo. La única forma real de reducir este coste, que es un coste que desde luego existe, es reduciendo el gasto público. Es con menos contratos públicos, porque el 25% de sobrecoste es sobre los contratos públicos. El problema es que ningún partido político quiere verdaderamente reducir el número de licitación pública, la cantidad de licitación pública. Lo que quieren es
controlar la licitación pública vendiéndonos que ellos son los que lo hacen a mejor precio, son los que lo hacen, los que desarrollan el proceso de licitación de manera más transparente, de manera menos corrupta. Pero el problema es que esa licitación pública es una licitación política que no pasa por el mercado y, por tanto, si de verdad quisiéramos reducir esto, que los políticos no lo quieren, habría que transferir esas competencias al mercado, es decir, a los ciudadanos, para que ellos elijan qué hacer con su dinero. No lo van a hacer y, por tanto, que no nos vendan que van a conseguir rebajar con su mayor eficiencia a la hora de asignar contratos públicos, el gasto lo van a rebajar en el equivalente a 48.000 millones de euros o 1.000 euros por español y año. Nuestra propuesta es muy concreta, en base a un índice de precios, regular y hacer que los ayuntamientos tengan capacidad para, como son la administración más cercana, ver si hay algún barrio, alguna zona en la que se está tensionando de forma abusiva el precio, que no lo tensionan propietarios particulares, lo tensionan los fondos buitre, que son los mayores caseros, los mayores propietarios de vivienda en España, tienen viviendas por miles. El dato de que los fondos buitre, que en realidad son socimis, porque las socimis no son fondos buitre, pero bueno, da igual, controlen la mayor parte de la vivienda residencial de este país es falso. El 90% de la vivienda en alquiler en España está en manos de particulares. Por tanto, si tú me agregas en una misma categoría las socimis son el principal casero de este país, uno puede emplear la misma demagogia y decir el principal casero de este país son los particulares. No hay, de momento, al menos en España, ningún tipo de poder de mercado, de control sobre el mercado por parte de las socimis, que además no tienen particular interés en invertir en vivienda residencial. Las socimis suelen invertir en inmuebles profesionales, oficinas, hoteles, resorts turísticos, pero no en vivienda residencial porque hay baja rentabilidad, alto riesgo y altos gastos. Y además no es un sector fácilmente escalable en cuanto a costes de gestión. Por tanto, mucha demagogia con las socimis y luego mucha demagogia también con la propuesta de regular los precios del alquiler. Regular los precios del alquiler ya sabemos que genera porque tenemos la referencia de otros países occidentales, tanto Estados Unidos como Europa. No es una propuesta nueva, esta propuesta ya la aplicó Franco en España, fracasó estrepitosamente, deterioró enormemente el centro urbano de las ciudades porque no había reinversión en los inmuebles de renta antigua, es decir, de renta controlada, y en el resto de Europa lo que genera es exactamente lo mismo, es desabastecimiento, es menor oferta de viviendas a corto plazo y a largo plazo. Y el problema de la vivienda en España es que la gente quiere venir a vivir a las grandes ciudades por motivos económicos o por otras razones y no hay suficientes inmuebles para acogerlos a todos. La vivienda vacía en Madrid, por ejemplo, está en mínimos históricos. Por consiguiente, no se puede atribuir el alza de los alquileres al aumento de la vivienda vacía, porque la vivienda vacía está en mínimos históricos. ¿Qué hay que hacer para abaratar la vivienda? Aumentar la oferta de vivienda. ¿Qué hay que hacer para aumentar la oferta de vivienda? Lo más sencillo, lo más barato para el contribuyente es liberalizar el suelo. Es decir, que los políticos, a los que la señora Irene Montero parece que tiene un especial aprecio, quizá porque forma parte de esa misma casta, dejen de racionar arbitrariamente el suelo. Es decir, dejen de decretar que un suelo no es urbanizable para luego recalificarlo, especular con él y embolsarse económicamente la diferencia, doten suelo urbanizable para que se pueda desarrollar por promotores del sector privado, es decir, no a costa del dinero de los contribuyentes, y que se pueda multiplicar la cantidad de vivienda ofertada en este país de manera que bajen los precios de compra-venta y que bajen los precios del alquiler. Hasta que eso no se haga, lo único que es capaz de proponer Unidas Podemos es la cartilla de racionamiento de los inmuebles, es decir, que haya más demanda que oferta de viviendas, pero con precios controlados, de tal manera que si hay más demanda que oferta, no todos los demandantes pueden conseguir una vivienda ofertada, porque la cantidad es menor. ¿Cómo se asigna un parque de viviendas cuya oferta es insuficiente para satisfacer la demanda a un precio fijado por ley? Pues en última instancia serán los políticos los que digan tú alquilas, tú no alquilas, tú eres afín políticamente, tú estás en una situación que a mí me conviene bonificar para conseguir tu voto, tú no me caes bien o formas parte de un colectivo que eres poco amigable con mis intereses políticos y por tanto te asigno menos puntos o te discrimino a la hora de llegar a esas viviendas escasas en relación con la oferta. Si queremos consumo de masas, necesitamos producción en masa y eso significa liberalizar el suelo para que se pueda construir más allí donde hoy los políticos no quieren que construyamos, no porque no se deba construir, sino porque a ellos les conviene mantener inflado el precio del suelo porque los ayuntamientos en última instancia se financian de esa manera. El modelo económico que están proponiendo mis compañeras y cuya máxima expresión es Vox, que es esa ley de la selva, esa economía salvaje donde solamente puede sobrevivir pues la ley del más fuerte, lo que está planteando es que no haya ningún tipo de intervención democrática en aquellas cosas que son derechos en lugar de negocios. Decía, ¿cómo puede ser que intervengan los bancos? Oiga,
si ha sido en este país el bipartidismo el que los ha intervenido. Eso sí, cuando tienen beneficios no, cuando tienen pérdidas. Entonces vamos y les rescatamos. Y después, como los bancos nos prestan dinero para hacer nuestras campañas, no pedimos que devuelvan ese dinero. Hay que decir que en este caso la señora Irene Montero tiene parte de razón. Es decir, es verdad que el sector financiero, el sector bancario, no solo en España, sino en general en todo el mundo, es un sector privilegiado por el poder político. Los beneficios se privatizan y las pérdidas se socializan. Y no debería ser así. El capitalismo es privatizar beneficios y privatizar pérdidas, no socializarlas. Por tanto, es tremendamente injusto, es una canallada que se utilice el dinero de los contribuyentes para tapar los agujeros que han generado unos malos gestores bancarios financiados por determinados inversores que confiaron en ellos y que deberían responsabilizarse de las pérdidas derivadas de ese agujero bancario. Ahora, lo que no tiene mucho sentido es la segunda parte del razonamiento, es decir, tenemos que, precisamente por lo anterior, intervenir más en la banca, tenemos que politizar todavía más la banca. Si el problema de la banca es que ya está plagada de privilegios políticos, que ya está encamada excesivamente con el sector público, con el Estado, que le da el dinero de los contribuyentes cuando lo necesita, ¿qué sentido tiene proponer que hay que encamar todavía más a los políticos con los banqueros, que hay que reunirlos más, que hay que mezclarlos más, que hay que fusionarlos más, que tiene que haber más tráfico de influencias, que tiene que haber más influencia del político sobre el banquero y por tanto del banquero sobre el político? En España ya tuvimos un modelo de banca politizada que fue precisamente las cajas de ahorros, que son las cajas que hubo que rescatar principalmente. Son estas entidades las que quebraron, las entidades politizadas, las entidades que trasladaron su agujero al conjunto de los españoles. Más politización de las cajas, más politización de los bancos, a lo que nos va a llevar es a repetir la experiencia desastrosa del pasado. Por tanto, no, separemos la banca de la política, y eso significa que cuando el banco experimente pérdidas se las come, no que el político le rescata con el dinero del contribuyente para que pueda seguir mangoneando e interviniendo en la vida interna del banco. Pues hasta aquí el análisis del último debate electoral, que como no ha seguido la línea de los anteriores debates, que es fundamentalmente los políticos a lo suyo, que es mentir con descaro, porque la política se basa en eso, engañar al elector para que te dé el voto y luego ya utilizar ese voto, ese poder que te ha entregado durante 4 años para gobernar como tú consideres oportuno gobernar, aun cuando sea en contra de todo lo que has estado proclamando con anterioridad durante la campaña, durante el tiempo que engañabas a los ciudadanos, porque justamente les has engañado con argucias, con falsedades que sabes que luego no vas a poder aplicar. Por tanto, seguimos repitiendo las mismas mentiras, los mismos argumentos falaces que sirven para animar, para unir filas entre los parroquianos de cada uno de los partidos políticos, para movilizar a los suyos, para generar un cierto sentimiento de masa que envista en lugar de que piense críticamente. Y por desgracia, pues esos son los mimbres de la cesta institucional que tenemos. Y con estos mimbres pues vamos a tejer el nuevo gobierno. Así que solo cabe decir, vaya panorama.